están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Nuestra invitada esta mañana para la entrevista política es la congresista del APRA, Luciana León. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Muy buenos días, Mario. Entendemos, por lo que hemos conversado un momento antes fuera de cámaras, que la ausencia no se la ha visto mucho en los medios últimamente, ha tenido que ver con problemas de salud, Sí, ¿cierto? este último mes y medio he estado un poco en reposo, por lo que tuve una operación en la espalda que gracias a Dios ha salido muy bien, Ya en la está todo zona bien. lumbar. Nada grave y por suerte he tenido una pronta recuperación, así que Qué bueno. ahí voy a ser como una mujer de titanio, más dinámica que nunca. Qué bueno que esté todo bien, Gracias. quiero decir. Pero el hecho de haber estado, digamos, fuera de circulación o postrada en la cama durante algún tiempo, me imagino no ha significado que usted no esté atenta a lo que venía ocurriendo en su partido y en la política en general. Siempre atenta, siempre he estado en contacto y además no he estado postrada en la cama en realidad. Sí. He estado caminando y siempre en contacto con la gente, recibiéndolos en mi casa, porque es imposible que un político se Claro. mantenga inactivo. Y sí, obviamente, totalmente en contacto y A propósito de lo que ocurrió en el APRA, en el último proceso de elecciones interno de autoridades, usted es de los que piensa que efectivamente Elías Rodríguez es el secretario general que ha sido legítimamente elegido y que debe seguir en funciones, él y toda su directiva, ¿se entiende? ¿O participa de la idea de Jorge del Castillo y otros que han impugnado esa elección y creen que todo debe volver a celebrarse? Mira, yo sé, Mario, que a ti te preocupa bastante y siempre preguntas respecto de... No, me preocupa como cualquier partido. Pues. Sí, como de la situación interna del partido aprista y obviamente a nosotros también, y sobre todo un partido con 87 años de historia. En estos momentos estamos pasando por una crisis interna y yo lo que siempre sugerí meses atrás era que lo necesario era hacer un plenario previo, un jubileo, para que haya ese defleme, ese desahogo por parte de todos los compañeros y saber cuáles eran los problemas, cuáles eran las soluciones y cuál era el próximo programa que debíamos seguir. Bueno, pero eso no ocurrió. Eso no ocurrió, lamentablemente. Se fue todo el caballazo. Se hizo la votación prácticamente en un día y medio. Yo estuve en contra de ese sistema, me hubiese gustado que hubiese sido la otra fórmula. Y bueno, sin embargo, a la fecha, Elías Rodríguez es el secretario general. Reconocido por usted también. Reconocido por el partido en estos momentos. Hay una denuncia, que ¿Pero usted participa de los criterios de esa denuncia? Mira, nosotros tenemos que seguir más allá de las denuncias y de las elecciones que se han dado, si son legítimas o no son legítimas, que de hecho está cumpliendo un papel como secretario general y Mauricio Müller como presidente de la Comisión Política, lo están haciendo. Y así estamos trabajando. Independientemente está Pero en esta discusión, denuncia. ¿en qué lado se ubica Es que usted? no se trata de estar en un lado, no tengo que estar en ningún lado. Y como decía Víctor Raúl Aya de la Torre, uno no tiene que estar esperando directivas del partido para hacer política. Uno hace política en las calles todos los días y uno es un propagandista diario que está trabajando en beneficio de la población. Así que, si bien es cierto, tenemos al nuevo secretario general como Elías Rodríguez, también es cierto que existe una denuncia y ya se resolverá en su momento, ¿no? Pero mientras tanto seguimos trabajando de manera sólida. Pero lo cierto es que hay dos posiciones y que hay gente que se ubica en una posición y en otra. Sí. Es posible no estar en ninguna de las dos, No pero a eso iba dirigida la pregunta. Así es, no estoy en ninguna de las dos, lamento la situación por la que está pasando el partido, me hubiese gustado que se hubiese dado, como te digo, ¿no? En una situación, en una convención mucho más amplia, que hubiese llevado a un debate, a una reflexión por parte de todos los compañeros y poder trazar metas cercanas, con un programa claro, ver también que hemos fallado, por qué nos hemos alejado de la población, tantas cosas importantes. ¿Por qué obtuvieron la votación que obtuvieron en las últimas elecciones? Claro. Un 5% lamentable con el
mejor candidato supuestamente. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que se han debido analizar y no lo hemos hecho, lamentablemente. O sea, supuestamente ya viene a ser la palabra clave en esta formulación, ¿no? Si sale quinto ya no es el mejor candidato bajo ninguna circunstancia, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho la población. Sí. ¿No? Entonces eso también es importante analizar. Pero, es decir, usted espera que esto se resuelva en el Jurado Nacional de Elecciones y acatará la decisión por supuesto, que sea. Así tenemos que acatar lo que digan las autoridades, las instituciones en su momento, que yo creo no va a pasar más de 30 días, y mientras tanto la célula parlamentaria aprista sigue trabajando de manera... ¿En armonía? Sí, total armonía. Porque, ahí sí, digamos, dentro de la célula parlamentaria hay quien dos piensa de una posiciones. forma y quien piensa de la otra y quien piensa de ninguna de las anteriores. Así es, como Javier Velázquez y yo. Así es. Pero, y tenemos que trabajar, obviamente, como partido unido y con las líneas básicas y más importantes, ¿no? Primero, apostar por la gobernabilidad. En segundo lugar, apoyar obviamente al Ejecutivo, a este gobierno en todo lo que sea necesario y que vaya en beneficio de nuestro país y que vaya a lograr el bienestar de los ciudadanos. Hemos tenido una reunión muy importante, muy buena, un intercambio de ideas con Mercedes Arauz, que es una persona que tiene mucha experiencia, tiene mucho conocimiento del ¿Para ustedes Estado. hay un cambio importante al pasar de Zavala a Arauz? Yo creo que sí, más allá de la oxigenación que se ha dado por los cambios también en educación. Sí, pero desde el punto de vista de la presidencia del Consejo de Ministros específicamente. Yo creo que sí, porque Mercedes Arauz conoce también cómo funciona el Congreso de la República y tiene conocimiento y sabe que es fundamental que cuando no tienes la mayoría en el Congreso, como es su caso, pues tienes que mantener un diálogo permanente. Y eso no ocurría con Zavala. Se daba, pero siempre y cuando había una crisis. Entonces... No era permanente. Bueno, la crisis era más o menos permanente también, o sea que en realidad entonces, se puede asumir que era permanente el diálogo también. Claro, es mejor que, como vemos ahora con Mercedes Arauz, hay un diálogo mucho más cercano, con ideas que se van recogiendo de cada uno de las bancadas y se están poniendo todos en agenda para poder desarrollarlas. Y es más, también nosotros como Partido Aprista le hemos manifestado que si es necesario que le demos delegación de facultades para que puedan viabilizar o sacar adelante, por ejemplo, temas de reconstrucción de manera mucho más efectiva, mucho más rápida, que no la vemos hasta ahora, pues lo haremos, ¿no? Va a contar con nuestro apoyo, con nuestro voto de confianza y con todas las medidas que necesiten para poder gobernar lo más rápido posible. ¿Le han sugerido o le han ofrecido a ella algo distinto de lo que habían conversado antes con Zavala o durante el periodo de Zavala? De repente situaciones más específicas, ¿no? Como en temas de educación. ¿Qué cosa le han ofrecido? ¿Qué cosa le han no es que hemos ofrecido. Sugerido consejos, sugerencias, pero yo creo que a la hora de haber elegido a Idel Wexler, que es una persona que tiene toda la capacidad y toda la competencia y experiencia en el Ministerio de Educación, van a manejarse mucho mejor las cosas, ¿no? Pero en todo caso, ahí también se van a dar situaciones complejas cuando venga CONARE nuevamente, con el paro, etcétera. Claro, ya anunciaba una marcha para dentro de unos días. Y un paro para el 20 y tantos de octubre. De octubre. Sí. Entonces hay que estar preparados para ello, pero no hay que esperar al paro. Previamente, ¿qué tenemos que hacer? Entonces ahí se han dialogado algunas medidas, ¿no? Algunas opciones que se pueden dar, pero obviamente con Idel Wexler tiene pues, yo creo, y como bancada estamos seguros que va a tener un mejor performance y no vamos a llegar a esas situaciones del paro que hemos visto con más de 60 días, lamentable, y donde los jóvenes, los niños, han sido los más afectados sobre todo. ¿Ustedes ya resolvieron darle el voto de confianza a ese gabinete? Sí, lo hemos dicho públicamente. Creemos también por parte del ministro de Salud que es una persona, por lo que dice su currículum, que va a poder hacer un trabajo de gestión, que es lo que se necesita. Necesitamos descentralizar toda la infraestructura de salud que tenemos. No todo tiene que venir a Lima, no todo tiene que venir, ¿no?, a los hospitales grandes o importantes, sino más bien estar mucho más cerca, las postas, los centros médicos, a la población. Entonces, ese tipo de cosas son sumamente importantes y lo más importante, el tema de la reconstrucción, que estamos lentos todavía, ¿no? Estamos muy lentos. Ahí, por ejemplo, recordando en el 2008, cuando nosotros, estando en el gobierno del presidente García, se venía una crisis económica terrible,
inmediatamente en el 2009 lo que hace es emitir ciertos decretos de urgencia que todos pasaron por el Congreso de la República y ninguno fue cuestionado como inconstitucional, y eso nos permitió realizar o ejecutar obras de infraestructura. Claro, la relación entre Ejecutivo y Legislativo era distinta en ese momento, ¿no? Pero se puede dar, porque como has visto en estos momentos por las declaraciones de las demás bancadas, de los demás partidos políticos, también están en esa misma disposición, ¿no? Entonces, y además es el interés de todos los peruanos. ¿Tiene la impresión de que la actitud del fujimorismo ha cambiado con esta nueva presidencia del Consejo de Ministros? Sí, yo creo que sí, al menos veo que hay una motivación de colaborar en todo este trabajo, y yo creo que no va a haber problema, siempre y cuando también se mantenga este diálogo, porque te digo, el diálogo es fundamental, sobre todo si no tienes la mayoría, y quienes la tienen, ¿qué es la circunstancia? Es permanentemente que tienes que estar en contacto con ellos, ¿no? Vayamos entonces al legislativo, porque claro, ustedes son una bancada, 5, importante por supuesto, pero la bancada mayoritaria es la que maneja el Congreso, que es el fujimorismo, y me imagino que tendrán ustedes también una evaluación de cómo está yendo esa administración del Congreso. Bueno, estaba en la directiva hasta hace poco, pero, por ejemplo, ayer, la presentación del congresista Galarreta haciendo observaciones sobre dónde tiene que celebrarse o no la misa del Papa, ¿eso le corresponde al Congreso? Mira, efectivamente he estado un año en la mesa directiva. Es un trabajo más que todo administrativo, muy interesante, muy importante que realizar, pero en mi opinión no corresponde al presidente del Congreso estar viendo ese tipo de detalles. En todo caso, dirigiéndole oficios al En todo caso, ministro. Hay un grupo de trabajo donde está parte de la gente que ya se ha venido reuniendo con la seguridad del Papa, que deben de conocer mejor que nadie dónde deben de realizarse esta misa, no solo para la protección del Papa, sino también de todos los peruanos. Yo creo que estamos aquí en una discrepancia y en un nudo absurdo, y los conocedores son los que tienen que resolverlo. La verdad, yo puedo colaborar más en realización de proyectos de ley, pero no para decirte exactamente dónde va a ser el mejor lugar. Suficiente tarea pendiente, cosas ya que hacer. Se inmiscuyen en lo que no les corresponde. Así es. ¿No es un poco la voluntad de salir en la foto? De decir, bueno, viene el Papa y esto de acá mueve tanta... Yo creo que en todo caso sería la voluntad por parte de Lucho Galarreta de, frente a una discusión, tratar de poner paños fríos y ver cómo solucionar el problema. Pero un figuretismo no, él tiene mucha experiencia, yo ingresé con él al Congreso, ya tenemos 11 años, y es una persona muy concertadora, a diferencia de como lo vimos de vocero. Sí, ha devenido en concertador, digamos. Es que siempre lo ha sido, nada más que cuando le tocó ser vocero... Lo otro fue lo forzado. Fue lo forzado, tuvo que... Pero le salió bien, digamos, ir al choque. Esto lo estoy diciendo con sorna, por supuesto. Sí, fue bastante... Un trabajo más complicado, y a veces ser vocero y siendo la mayoría, pues tienes una gran responsabilidad, ¿no? Pero yo creo que ha ido más ahí, en esa línea, que a un tema de figuretismo que no tiene ningún sentido. La iniciativa de restituir la bicameralidad, que en realidad existe hace tiempo en el Congreso, y lo que pasa es que, hablando de vocación por no una, sino 2 cámaras, y en este caso me refiero a las cámaras de televisión, ha sido promovido recientemente por un representante del fujimorismo, por Kenji Fujimori. Cuenta con el respaldo de ustedes, por un lado, y cree que planteada como está planteada en este momento, habida cuenta de la tensión que existe dentro del fujimorismo, ¿eso tiene visos de salir adelante? Eso es lo interesante, ¿no? Que vemos que Kenji tiene una estrategia que más o menos donde hay discusión o no hay unanimidad en su bancada, pues él marca una posición, ¿no? Si no están de acuerdo con la unión civil, él marca una posición diciendo que sí está de acuerdo. Y así sucesivamente con muchos temas, ya lo hemos visto a lo largo de este año. Entonces, me parece bien que esto tome importancia nuevamente, simplemente por el hecho de que Kenji está yendo contra la corriente de lo que dice su bancada.
Me parece, me parece bien porque lamentablemente nosotros lo hemos presentado a inicios del Congreso de la primera legislatura y lamentablemente no se ha visto. Y en el Congreso anterior también En el Congreso anterior también lo presentamos y no se vio. En ese momento no había ningún tipo de apoyo, respaldo o disposición por Pero parte en la Comisión del de Constitución se aprobó. Con el voto creo que hasta de Miki Torres en ese momento, ¿no? ¿No estaba Miki Torres? No estaba. Ah, okay. Entonces, más bien había dificultad que por parte de ellos se diese. Sin embargo, yo creo que hoy en día la situación ha cambiado, hay posiciones favorables en sentido a la bicameralidad, así que cuando llegue a la Comisión de Constitución yo creo que sí se puede dar. Ahora, hay varias formas porque hay como 4 proyectos de ley de distintos congresistas que podemos llegar a fórmulas interesantes y obviamente tenemos que hacer un trabajo de docencia como partidos políticos diciendo no va a generar mayor gasto. Es y va a difícil ser impulsar eso sin hacer un trabajo de persuasión previo, ¿no es cierto? Tenemos que, es que esa es nuestra tarea como partidos políticos y hemos dejado de hacerlo. De decir esto no va a generar mayor gasto económico y más bien va a ayudar a que salgan mejores normas y que estas sean viables y se cumplan y se ejecuten. Ustedes de quienes piensan que debieran ser igual solamente 130 parlamentarios en total, es decir, 100 integrantes de la Cámara Baja, 30 de la Cámara Alta, o que estamos subrepresentados, si cabe semejante término, los peruanos por la ratio que hay entre población y congresistas. Sí, es cierto. Un gran número de población representados por tan pocos congresistas. Si dividimos la población entre congresistas resulta que, no sé, pues hay... Tanto así que la población o el ciudadano no sabe exactamente quién es su congresista. Bueno, ese es un problema adicional, ¿no? Pero yo creo que debemos mantener en la Cámara de Diputados los 130 congresistas y tener un número de 50 senadores, 30 senadores, eso se dialogará, lo conversaremos, pero sí un número adicional que ya veremos, y también explicar que no necesariamente tiene que generar mayor gasto, y si genera un mínimo de gasto, pues va a ser necesario, porque van a salir, van a salir mejores normas, van a salir mejores leyes, y de eso se trata esto. Y, por ejemplo, tareas como la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la del Contralor de la República, del BCR, Defensor del Pueblo, los integrantes del BCR que le corresponden al Congreso y ratificar al presidente. Sería interesante que todo eso lo hace el Senado, digamos, en esa distribución solía hacerlo el Senado. He visto el proyecto que ha presentado el congresista Fujimori y lo incluye estas consideraciones. Para que lo haga el Senado. Se entiende que en un Senado hay menos ensarzamiento político que en una Cámara de Diputados. Ha ocurrido así en el pasado. Por ejemplo, el famoso episodio de la ley de estatización de la banca, que durante el primer gobierno de Alan García, que en diputados pasó... Se aprobó inmediatamente en un solo día, y en el Senado ahí se aguantó, gracias a Dios, ¿no? Y ahí está, sí, gracias a Dios, por supuesto, y ahí está Luis Alberto Sánchez, está... Ramiro Prialé, digamos, gente que uno pensaría con mayores, no, estaba Mario Polar, estaba Ernesto Alaiza Grundy, por supuesto, pero digamos, gente que pertenecía al partido aprista y sin embargo igual lo paró porque, claro, discrepaban con el tema con justa razón, ¿no? Entonces, me parece bien que ese tipo de cosas, como la elección del Defensor del Pueblo, BCR, Tribunal Constitucional, entre otros, sí sea elegido por el Senado. En nuestra propuesta del partido aprista está diseñado de la misma manera. ¿No? Hay otros elementos que están, he visto en el proyecto del congresista Fujimori. Es que todo el mundo ve el de Kenji Fujimori, cuando sacamos el del APRA, nadie lo ve. Bueno, es el último y es la actualidad y lo que vemos en las noticias. Kenji famoso, pues. No, pero voy a la idea, no a lo que representa o no representa Kenji Fujimori. Sí, vayamos a los temas importantes. Él incluye, por ejemplo, la ratificación de embajadores y de las Fuerzas Armadas. Sí, eso que es, digamos, un tema espinoso. Sí, es un tema... Ahí, por ejemplo, en el caso de los embajadores ya se ha visto durante el segundo gobierno de Belaúnde, incluso el caso de Pérez de Cuéllar, famoso, ha generado problemas. En el proyecto de ustedes,
generales y embajadores son elegidos, son la elección de generales y embajadores o la designación, sí, ¿es ratificada por el Senado? Se ha considerado así, pero la verdad que yo creo que eso sí generaría ciertos problemas y en todo caso se debería de llevar más que todo a un tema de meritocracia. Estos son carreras públicas. En el caso de los embajadores, obviamente. ¿Pero debería depender del Senado o no? Es que no debería depender del Senado, sino todo lo contrario. Por meritocracia debe de depender de cada uno de sus sectores, instituciones de donde ellos, que los conocen mejor que nadie. Ahora, esto, como te digo, esta es una posición personal, no es una posición partidaria, y lo debatiremos, espero que muy pronto. Muy bien. En fin, así sea porque lo trajo Kenji Fujimori. Kenji Fujimori, mi gran amigo Kenji Fujimori, que está haciendo un gran trabajo. Amigo es. Sí, está haciendo muy buen trabajo, me da gusto y sobre todo me da mucho gusto que como hijo esté saliendo también de manera muy fuerte, muy sólida en la defensa de su padre, sobre todo. ¿Usted está a favor del indulto? El indulto. Sí. Por el indulto humanitario de todas maneras. Bien, y no solo del señor Alberto, el expresidente Alberto Fujimori, sino que, como comprenderás, yo he estado y he vivido muy de cerca lo que es la cárcel y hay muchas personas mayores de 65 años enfermas que ya no tienen ninguna capacidad de acción, de vida, que podrían pasarla mejor y teniendo una última calidad de vida en su casa y no más bien entuburizados en las cárceles. Claro, los otros, porque la situación del ingeniero Fujimori no es tuburizada, ¿no? No, me refiero a los otros y que no significa ningún peligro para la población, podrían ser en todo caso retirados y obviamente ya pasar los últimos años de su vida fuera de la cárcel. Bien, Luciana, nos hemos extendido largamente, pero yo agradezco esta entrevista y esperamos tenerte con más frecuencia. Encantada. Nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.